Buenos días, compañeros y docentes. Mi grupo está conformado por Sharon Viloria, María Ramos, Dayanara Betancourt, Narly Barros, Silvana Castro y quien les habla, Adiela Bernal. Hoy le vamos a hablar sobre los trastornos depresivos. Uno de ellos es el trastorno de regulación destructiva del estado de ánimo. Este trastorno es una condición emocional que afecta principalmente a niños y adolescentes. Se caracteriza por episodios frecuentes de ira y comportamientos descontrolados que son más intensos de lo que la situación requiere. Criterios del trastorno. 1. Acceso de cólera. Los niños con este trastorno tienen reabiertas severas, ya que verbalmente o a través de comportamientos destructivos, estos accesos son desproporcionados en relación con lo que los provocó. 2. Irritabilidad persistente. Entre los episodios de cólera, el niño suele estar en un estado de ánimo irritante o irritable casi todos los días. 3. La frecuencia. Estos episodios ocurren al menos 3 veces por semana. La duración. Los síntomas deben haber estado presentes durante al menos un año. El contexto, los síntomas deben aparecer en al menos 2 contextos diferentes, como en casa y en la escuela. Edad de diagnóstico. El trastorno de regulación destructiva del estado de ánimo se diagnostica comúnmente entre los 6 y 18 años de edad. Es importante observar que los síntomas deben estar presentes durante al menos 12 meses para realizar un diagnóstico. Criterios del diagnóstico. Según el DSM-5, los criterios incluyen: 1. Irritabilidad persistente y enfadado en la mayoría de los días. 2. Episodios recurrentes y explosiones de ira desproporcionadas en la relación con la situación. 3. Los síntomas deben ser observables en al menos 2 entornos, como por ejemplo en la casa y en la escuela. Diferenciación de otros trastornos. Es fundamental diferenciar el TDD de otros trastornos como trastorno negativista desafiante. Aunque ambos trastornos pueden presentar comportamientos desafiantes, el TND está más centrado en la oposición a las figuras de la autoridad y puede ser más deliberado en su naturaleza. En contraste, el TDD se caracteriza por la irritabilidad constante y las explosiones emocionales. Otro trastorno sería el trastorno bipolar. A diferencia del TDD, el trastorno bipolar implica cambios extremos en el estado de ánimo que incluyen episodios maniáticos o hipomaniáticos. En el TDD, la irritabilidad es más persistente y no se altera con episodios de euforia. Importancia del diagnóstico. Es fundamental enfatizar que un diagnóstico adecuado es crucial para proporcionar el tratamiento correcto. Esto incluye entender que no se debe atribuir a otras condiciones médicas o efectos de sustancia. Para finalizarlo, como conclusión, este trastorno puede afectar significativamente la vida del niño y su entorno, incluyendo su rendimiento escolar y sus relaciones sociales. La intervención temprana puede ayudar a manejar mejor estos síntomas y mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias, los dejo con mi siguiente compañera. Hola, muy buenos días, mi nombre es Sharon Valeria Viloria Borges. Seguido a mi compañera, vengo a exponerles sobre el trastorno de depresión mayor. El trastorno de depresión mayor es una afección mental que afecta a cómo una persona se siente, piensa y maneja las actividades diarias. Es importante reconocer que no es simplemente sentirse triste, sino que también implica una serie de síntomas que pueden afectar la vida de alguien de manera significativa. Para que se considere un episodio de depresión mayor, deben estar presentes al menos 5 de los siguientes síntomas durante el periodo de 2 semanas. El estado de ánimo deprimido, que es cuando una persona suele sentirse triste, vacío o sin esperanza la mayor parte del día. La pérdida de interés o placer, no disfrutar actividades que antes eran placenteras. Cambio en el peso y el apetito. Es cuando se ve la pérdida de aumento significativo de peso sin intentarlo. Alteraciones del sueño, problemas para dormir como insomnio o dormir en exceso.
Agitación o lentitud. Notar cambios en la actividad física, ya sea inquietud o lentitud. Fatiga. Sentirse cansado o con falta de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o culpa, que son aquellos pensamientos negativos sobre uno mismo o sentirse culpable sin razón. Dificultad para concentrarse. Son problemas para tomar decisiones o concentrarse en tareas cotidianas. Pensamientos suicidas. Son aquellas personas que tienen pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio, el impacto en la vida diaria. Bueno, estos síntomas causan un malestar significativo que pueden afectar áreas importantes como las relaciones sociales, el trabajo y otras actividades diarias. Es fundamental distinguir la depresión mayor de otros trastornos mentales como los trastornos esquizofrénicos y asegurarse de que no sea consecuencia del uso de sustancias. Los profesionales también evalúan la gravedad del episodio, ya sea leve, moderado o grave, y si hay características psicópatas presentes. Además, se considera si la persona está en remisión parcial o oral. También hay que tener en cuenta aspectos como la gravedad del estado psicótico del paciente para diagnosticarlo con el código correspondiente. Muchas gracias, lo dejo con mi siguiente compañera. Hola, muy buenos días compañeros, mi nombre es María Paula Ramos. El día de hoy les voy a hablar sobre el trastorno depresivo persistente. El trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, es un tipo de depresión que se caracteriza por un estado de ánimo depresivo que dura mucho tiempo. A menudo se confunde con la depresión mayor, que tiene características específicas que lo hacen único. Duración del estado de ánimo. Para diagnosticar distimia, el individuo debe experimentar un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, más de los días de los que no lo está. Este estado debe persistir durante al menos 2 años en adultos. En niños y adolescentes, el estado puede ser más irritante y debe durar al menos 1 año. Síntomas. Durante este tiempo, la persona debe presentar al menos 2 de los siguientes síntomas: poco apetito o sobrealimentación, que son cambios en los hábitos alimenticios; insomnio o hipersomnia, que son problemas para dormir o dormir demasiado; poca energía o fatiga, que es sentirse constantemente cansado; baja autoestima, sentimientos negativos sobre uno mismo; falta de concentración, que es dificultad para tomar decisiones o concentrarse; y sentimiento de desesperanza, que es tener una visión pesimista del futuro. Continuidad de los síntomas. Es importante notar que durante los 2 años o 1 año en niños, la persona no puede estar sin estos síntomas por más de 2 meses consecutivos. Exclusión de otros trastornos. Para que se diagnostique la distimia, no debe haber episodios maniáticos o hipomaniáticos previos que indicarían un trastorno bipolar, ni otros trastornos psicóticos que expliquen mejor los síntomas. Impacto en la vida diaria. Los síntomas deben causar un malestar significativo o afectar negativamente áreas importantes de la vida de la persona, como el trabajo, las relaciones sociales o el funcionamiento general. Conclusión. El trastorno depresivo persistente puede ser debilitante debido a su duración y la forma en que afecta la vida cotidiana. Es fundamental reconocer sus síntomas y buscar ayuda profesional para manejarlo adecuadamente. Muchas gracias, lo dejo con mi siguiente compañera. Hola, mi nombre es Narlibet Barros Mercado. Yo les voy a hablar acerca del trastorno disfórico premenstrual. Este trastorno se caracteriza por la aparición de unos síntomas tanto físicos como psicológicos en la mujer antes del periodo menstrual. Vamos a ver aquí algunos de los criterios diagnósticos que aparecen en el manual DSM-5. En el criterio A tenemos que, para poder diagnosticar trastorno disfórico premenstrual, al menos 5 de los síntomas deben estar presentes en la semana antes del inicio de la menstruación y por lo general desaparecen en la semana posterior a esta. En el criterio B, 1 o más de los siguientes síntomas han de estar presentes: la habilidad afectiva intensa, irritabilidad, conflictos, lo cual genera conflictos interpersonales, sentimiento de desesperanza,
o ideas de autodesprecio. Tensión, ansiedad, nerviosismo. El criterio C nos indica que si aparece uno o más de los siguientes síntomas y sumados con los del criterio B completan 5, se cumple el criterio diagnóstico, los cuales son disminución del interés por las actividades que habitualmente realiza, dificultad subjetiva de la concentración, no se concentra, letargo, fatigabilidad intensa o falta de energía, cambios en el apetito, puede existir una sobrealimentación o también puede tener antojos de alimentos en específico. También suele aparecer hipersomnia o insomnio, sensación de estar agobiada o sin control. También incluye síntomas físicos como tumefacción mamaria, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o aumento de peso. El criterio D nos dice que los síntomas interfieren en el desempeño de sus actividades diarias, es decir, se le dificulta realizar labores en el trabajo, en la escuela o en la casa. El criterio E nos indica que la alteración no es simplemente la exacerbación de los síntomas de otro trastorno, como por ejemplo depresión mayor o trastorno de pánico, distimia o trastorno de personalidad. Es decir, que puede coexistir con estos. El criterio F se han de confirmar el criterio A con evaluaciones diarias de al menos 2 ciclos sintomáticos. Se han de confirmar, se ha de hacer una evaluación para confirmar los síntomas. En el criterio G, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de drogas o medicamentos o afecciones médicas. Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Dayanara Betancourt. En el día de hoy le vengo a hablar sobre los trastornos depresivos inducidos por una sustancia o medicamento. Esto es una condición en la que los síntomas de depresión están directamente relacionados con el uso de una sustancia o un medicamento. Según el manual DSM-5, este se diagnostica cuando los síntomas depresivos son el resultado de una intoxicación, una abstinencia o una exposición a una sustancia, como drogas, alcohol, medicamentos, entre otras. Existen unos criterios diagnósticos. El primero se basa en el estado de ánimo deprimido de una forma predominante y persistente, o disminución marcada del interés o de placer en todas o casi todas las actividades. Segundo, se evidencia a partir de la historia clínica, examen físico o análisis de laboratorio, de que los síntomas se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia, o después de esta. Este criterio debe tener unos síntomas que coinciden con el uso de la sustancia o medicamento en cuestión. La sustancia o medicamento es capaz de causar los síntomas depresivos. Tercero, el trastorno no explica mejor por un trastorno depresivo no inducido por una sustancia o medicamento. Esto implica que los síntomas deben haber comenzado durante o poco después del uso de la sustancia o el medicamento. No debe haber un historial previo de episodios depresivos mayores que pueden explicar los síntomas sin la influencia de la sustancia. Cuarto, el trastorno no ocurre exclusivamente durante el curso del síndrome confusional. Quinto, los síntomas causan ciertos malestares significativos o deterioro en áreas importantes de funcionamiento social, laboral, familiar, entre otras. Hola, buenos días. Mi nombre es Silvana Castro y les voy a hablar del trastorno depresivo debido a otra afección médica. Esto se da o se origina cuando una afección médica claramente diagnosticada genera un trastorno depresivo asociado.
Existen muchas enfermedades que pueden generar o alterar el comportamiento o la parte emocional de las personas, como son las enfermedades neurológicas, degenerativas, metabólicas, endocrinas o autoinmunes. Dentro de este trastorno existen 5 criterios, de los cuales podemos destacar uno, un estado de ánimo deprimido y una disminución notable en el interés por casi todas las actividades cotidianas. El otro es la prueba de que el trastorno es una consecuencia fisiopatológica de otra afección médica. Claramente debe haber una historia clínica que lo pruebe. Otro aspecto que podemos mencionar es el malestar significativo y el deterioro en áreas importantes del funcionamiento, como pueden ser el área laboral o social. Codificación. Para codificar este trastorno, primero se debe mencionar la afección médica con su respectivo código. Y luego el trastorno depresivo con su código también, el cual puede variar de acuerdo a las especificaciones. Hola, buen día. Mi nombre es Silvana Castro y les voy a hablar de otro trastorno depresivo especificado. Dentro de esta categoría encontramos presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno depresivo, los cuales causan malestar clínicamente significativo y afectan algunas áreas de la vida del paciente, como pueden ser la laboral o la social. Sin embargo, el paciente no cumple con todos los criterios diagnósticos para las categorías depresivas descritas anteriormente. En ese caso, el profesional opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios del trastorno depresivo específico. ¿Cómo se hace esto? En ese caso, el profesional en salud mental registra la categoría otro trastorno depresivo específico y a continuación relata el motivo específico. Ejemplo, un episodio depresivo de corta duración, una depresión breve recurrente, un episodio depresivo con síntomas insuficientes, por ejemplo. En la categoría siguiente y última están los otros trastornos depresivos no especificados. En esta categoría también encontramos presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno que causan malestar en el paciente. Sin embargo, la persona tampoco cumple con todos los criterios diagnósticos de ninguno de los trastornos depresivos. En ese caso solamente se escoge la categoría otro trastorno depresivo no especificado y, como su nombre lo dice, no se especifica la razón por la cual no se cumplen todos los criterios. Muchas gracias.